Maratul de Melonin. Queridos, queridas, bienvenidos, bienvenidas una vez más, como cada semana, amigos de Tolkien, al podcast Desde la Taberna de Tolkien. Un espacio para compartir y platicar sobre este mundo fantástico de Tolkien y quizá aprender algo para la vida. Yo soy Carlos Águila, el burro por delante, y está conmigo como cada semana mi querido Jorge Medina. George. ¿Qué onda, Charlie? Pues aquí estamos de regreso una vez más, como cada semana. Y pues bueno, para arrancar, ya irnos de lleno con nuestro episodio para esta semana, nada más recordarles rápidamente a todos seguirnos en nuestras plataformas de redes sociales. Estamos en Instagram como La Taberna de Tolkien, en X, antes Twitter, como @_taberna Tolkien, y pues también en TikTok, la taberna de Tolkien. Mi querido George, tenemos invitadazo el día de hoy. Javier Taboada, filólogo, al igual que el profesor J.R.R. Tolkien. Bienvenido, Javier. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Y ahora, en un momento más, platicaremos. Si te parece, Carlos Águila, empezaremos con plantear el tema de hoy. Carlos tuvo a bien entrar al toro por los cuernos, poner un tema complicadísimo, y es el tema del anillo. Voy a leer unas partes que vienen en el prólogo del Señor de los Anillos, aunque se repiten en distintas partes, en distintos capítulos, que dice así: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor oscuro sobre el trono oscuro, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor, donde se extienden las sombras. Sabemos que el tema del anillo, el anillo del poder, los anillos del poder, es un tema que está presente en todas las grandes obras de Tolkien. Está en el último capítulo de Silmarillion, está por supuesto en el Hobbit, se lo encuentra por error, coincidencia, providencia, Bilbo Bolsón, y está por supuesto en los 3 libros que hacen la saga de Señor de los Anillos. Tiene un lugar protagónico en la primera parte, la Comunidad del Anillo, pero está por supuesto en todas, las 2 torres y por supuesto el Retorno del Rey, donde es destruido. El anillo simboliza muchas cosas, ahora lo platicaremos de ello. Quien quiera profundizar más, creo que puede ir a la parte del El Señor de los Anillos en el primer tomo, que es la Comunidad del Anillo, capítulo 2, La Sombra del Pasado, donde Gandalf, al fuego de la casa de Bilbo Bolsón, ya ido, por cierto, hace que Frodo tire el anillo y se revelan los caracteres élficos, con lo cual él ya tiene la última prueba de qué es el anillo oscuro. Entonces ahí le narra a Frodo qué es el anillo. Otro punto es el concilio de Elrond, donde Elrond vuelve a explicar cuál es la historia de los anillos de poder, los 7, los 3, los 9, el único, incluso por qué los anillos élficos no están del todo sometidos, porque parece que Sauron no mancilló dichos anillos, aunque tenga algo de poder. En fin, y un tema que tú has sacado, Carlos, en otra ocasión, que vale la pena dedicar un capítulo entero, con Tom Bombadil, ¿no? Porque en este capítulo 7, la primera parte de la Comunidad del Anillo, saben que pasan por el bosque y encuentran a Tom Bombadil, un extraño ser. Algunos dicen que es Ilúvatar, o bueno, que Carlos. Bueno, hay teorías, ¿no? Te acercas a esa. Yo creo que sí, ¿eh? Y una cosa tiene que ver con el anillo único, porque se lo pone y no desaparece, le da risa. Segundo, no es afectado por él, parece que es un ser más allá de esto. En fin. El tema del anillo es una cosa impresionante. Recorre todo y ata a todas las novelas de Tolkien y tiene su historia. Por supuesto, Tolkien no inventa el tema del anillo. Es un tema que descubriremos ahorita con nuestro invitado y profundizaremos a partir de él. Buenísimo. Entonces ya se la saben, se viene un episodio padrísimo, con miles de anécdotas, ideas, cuestiones. Así es que, pues, entrémosle de lleno ya a nuestro episodio. No sin antes mandar un saludo también a todo el equipo que está en cabina, a Cory, a George, a nuestro compañero, ¿cómo se llama? Jafet. Pues también ahí que nos están ayudando con todo esto. Así es que, pues, sin más, le entramos de lleno a este episodio que hemos titulado El Anillo Único. Lecciones sobre poder, decisiones y moral. El camino del anillo.
Pues bienvenidos de regreso. En esta ocasión, y dado que tenemos invitadazo especial, quizá las dos secciones de este episodio, El Camino del Anillo, que tiene como finalidad analizar profundamente el tema en cuestión, y el Consejo de Elrond, que es compartir y departir con nuestro invitado. Vamos a unirlos en esta ocasión. Así es que, pues, estimado Javier, bienvenido a este podcast desde la Taberna de Tolkien. Bienvenido a la taberna. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos muy contentos de estar con ustedes. Qué bueno, mi estimado Javier. Oye, antes Bien. de entrar de lleno al tema de estas cuestiones que Jorge planteaba con mucha claridad al inicio, yo te quisiera preguntar, ¿cómo es tu conocimiento, tu acercamiento a Tolkien? Un poco generacionalmente cruzan una serie de elementos, ¿no? Por supuesto, las películas de Peter Jackson, que es indudable para una persona, al menos de nuestra generación, que ese camino se haya dado, y después una serie de descubrimientos, ¿no? Hablábamos antes de entrar al programa que esto quizá es otro de los llamados, ¿no? Estas búsquedas que está haciendo. Decía Jorge ahorita, el anillo empieza a buscar su cumplimiento. Ahorita platica. El anillo busca. Pero bueno, a ver, ser para que te cumplido. anotes, para que te Frodo, anotes, ¿eh? pero para que se anoten la pregunta. A ver, ustedes que les gusta filosofía y tal. ¿Podríamos afirmar que el anillo tiene voluntad propia? Ah, eso No es me importante. respondas, sigamos. Eso es importante. Síguenos contando. Si bien un anillo es una... espérame. Si bien el anillo es puede ser es un lazo, o Bueno, es puede una ser cosa. representado. Claro, es una materialidad, por supuesto, pero participa de otros símbolos también muy importantes. El símbolo del círculo, importante, la Pero esto perpetuidad. no es el giro. único, pero lo puedes Muy mostrar, bien. porque era parecido a ese. Cuidado, anillo no vayas a único. desaparecer. Buen caso. ¿Dónde está George? Ya se nos fue. Exactamente, ya se nos fue. Pero sí desaparece de algún modo. Oye, Javier, pero Ahorita regresando a platicamos. tu encuentro con Tolkien. Quiero decir que hay una especie como de punto, de enlace, un anillo que está buscando colocarse. Y después me lleva fundamentalmente como lector en ese tiempo, estamos hablando en mi época de estudiante, a asociarlo particularmente con las historias épicas, las narrativas épicas que Por supuesto. me vinculan a los griegos, a los romanos, que es parte de mi formación. Entonces, bueno, descubrir y encontrar en la figura de Tolkien como filólogo, creador de lenguajes, creador de mundos, una antropología Claro. filológica, Una mitología. mitología, etcétera, pues evidentemente conectan esos puntos, ¿no? Y esto además se sigue llevando. A mis hijos hemos leído en la noche juntos Ah, sí. El Hobbit. El Ah, qué Hobbit es lo bonito. mejor. Terminamos Para de niños leer es lo mejor. El Hobbit completito, encantados de Además, la vida. así Eso es un poco comenzó, lo que ¿no? nos lleva. Siendo el Así cuento que comienza él todo. le lee a sus propios Sí, hijos. claro. Exactamente. Sí. Y eso es algo que uno busca replicar. Excelente. Buenísimo, Javier. Y bueno, quizá ya ahora sí para entrarle en el tema. A ver, hemos titulado este episodio El Anillo Único, ¿no? Sí. Lecciones sobre poder, decisiones, pero fundamentalmente moral. Y yo creo que parte de la genialidad de leer a Tolkien es que leyéndolo, haciéndolo, comienzas a encontrar conexiones con tu vida, quién soy, en el papel de quién me pongo. Ujú. Y yo creo que todos en algún momento nos preguntamos, bueno, ¿y si hubiera caído en mis manos este anillo que hubiera hecho yo? Entonces, eso como marco y desde tu experiencia y también, George, la tuya, yo quisiera poner una pregunta aquí como para empezar a discutir, a ver tú qué opinas. ¿Quiere Tolkien, a través de sus obras, particularmente esta, darnos lecciones de moral? ¿Quiere Tolkien decirnos hay un camino del bien y uno del mal? ¿Tú qué opinas? No, yo no creo que un escritor busque moralizar. La historia o el descubrimiento de la historia y los caminos y los vericuetos que este va generando, Ujú. piénsalo como un organismo, va a ir descubriendo hacia dónde va y hacia dónde se encuentra. No creo que haya una intención de moralizar, aunque las historias nos enseñan. ¿Qué nos enseñan? Lo que tienen que enseñar, lo que son. Esto es muy importante, es una pregunta importante en el contexto actual. Y lo llevo a una cosa contemporánea que no tiene que ver con la taberna de Tolkien. Debemos nosotros de cancelar obras que por su moralidad Ok. implican un Sí, y en los reto tiempos o en los que algo son. espantoso por nos. Tenemos una obra que habla de la esclavitud o que hace apología de la esclavitud. Su valor literario, ¿qué nos enseña? No nos Es metemos decir, a la cultura de la cancelación. exactamente, lo que quiero decir es, podemos generar o buscar moralidad a lo victoriano en cualquier obra. Me parece que no. La obra enseña, la historia enseña, narra, evidentemente participa, y esto se me hace más interesante, participa de la gran épica de la tribu humana.
los que estamos saliendo a la aventura día con día, de las personas más humildes hasta las más importantes, los grandes héroes, etcétera, en los cuales intentamos dar un sentido a nuestra existencia. Quizá más que moralidad, un camino, una búsqueda de camino, de destino, de determinación, de cumplimiento, de promesa, de voto que tendrá que cumplimentarse o que, Oye, Javier, satisfacerse. a ver, yo, ¿no? aprovechando tus conocimientos de filología antigua, a ver, platícanos de qué significa el anillo para el pensamiento primitivo humano y en el fondo, porque Tolkien no es ajeno de eso, es filólogo, estudió mucho culturas antiguas y puede ser que retrotraer a eso nos ayude a comprender su uso literario. Más que uso literario, tendríamos que pensar y tendríamos que rastrear todo en nuestro estar en el mundo. Es decir, nosotros estamos llenos de símbolos alrededor y esos símbolos se van compenetrando, interpenetrando y van materializándose para significar algo. Estamos buscando sentido a las cosas. Vemos un hueco en una caverna y decimos, ¿y esto qué es? ¿No? Y después lo encontramos en una narración literaria en donde el héroe cruza ese umbral y se convierte en otra cosa. Deja de ser lo que era simplemente por cruzar. Y tenemos umbrales en nuestra casa y en la iglesia cuando cruzamos el umbral nos transporta y el anillo tiene un hueco en el centro que hace que cuando se mete el dedo uno deja de ser quien es y puede desaparecer. O me convierto en casado o te lo quitas y te conviertes en soltero. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de un símbolo que forma o que está referido a la materialidad del anillo. Pero el anillo también es círculo. Sí. Perpetuidad. Eternidad, ¿no? Eternidad. Algo que debe cumplirse y que es una cosa que una y otra vez se nos recuerda. No deja de tener exactamente una especie de comunicación continua. O sea, tú podrías afirmar que Tolkien no eligió por casualidad que fuera ¿El símbolo del anillo? No, evidentemente que no. Italo Calvino habla en sus trabajos de teoría literaria, bueno, que siempre hay un objeto sagrado. Una gran narrativa siempre va a buscar un objeto sagrado. Un cáliz, el vellocino de oro, algo, ese objeto cuya posesión puede otorgar, si no poder, que esa es una de las preguntas hacia donde va este asunto, si no poder, va a otorgar un cambio, una modificación del individuo que lo recibe o que lo gana. Pero en este caso, el objeto parece que no tiene esa sacralidad típica del Santo Grial, sino es un objeto perverso que se apodera paulatinamente del alma del portador y porque digamos tiene lo que decía Carlos, ¿no? Tiene parte del espíritu de Sauron habita el anillo y pervierte al portador, ¿no? De acuerdo. Y por cierto, el anillo tiene voluntad propia en el sentido cuando dice Gandalf que retorna, ¿no? Que a ver, para ponerlo quizá un poquito en contexto, Tolkien narra que en 2 ocasiones el anillo a Isildur, se le sale. A Isildur y a Bilbo en la taberna de Bree. Exactamente. Es el anillo el que de repente pareciera que decide agrandarse para resbalarse o para meterse y es de las primeras veces que Frodo experimenta estar en la posición del anillo. Entonces, hay una gran discusión en internet, en los foros y tal, sobre si esta cosa inanimada tiene voluntad. Bueno, fíjate que Rowling le copia algo de esta idea a Tolkien con los Horcruxes, porque dice algo dejó de su alma en ellos, ¿no? El Voldemort. Pero a ver, lo que sí está en el concilio de Elrond dicho es que parte del espíritu de Sauron pasó al anillo. Entonces sí ha lugar esta hipótesis que dicen, ¿no? Sí. Oye, y bueno, para los dos que seguramente lo habrán estudiado en su carrera o en algún momento, George, lo hemos platicado también, hay como cierta relación entre esto del anillo y esta similitud de ser invisible, que pareciera que no hay consecuencias y que puedo hacer lo que yo quiera, con un mito de miles de años atrás. Platón, en sus diálogos, hace un planteamiento similar, creo que a su primo Glaucón, y le cuenta el mito del rey Giges. ¿Estás familiarizado, Javier, con ese mito, George? Bueno, sí. Lo traías ahí. Perdón. A ver, bueno, George. Pero aprovecha el invitado porque ¿sabes qué? Es platónico, tiene algo platónico. Bueno, es que aquí yo tengo que aprovecharlos a los dos. Un filólogo y un filósofo. Yo tengo que aprovecharlos a los dos. Antes le dejamos a Jorge su sección porque la preparó con mucho cariño. Que nos explique el mito. Sí. Pero fíjate que ahorita que decías, hay algo que se deja, ¿no? En el anillo. Hay algo que quizás si hablamos de este poder que se confiere, que parece no tener una
repercusión, algo se deja en él. Porque los anillos también implican nuestra coparticipación. Quiero decir, imaginando el asunto de la materialidad, su fisicidad, el anillo tiene una estructura. Esa estructura no está completa si no hay una participación. Justamente. Si no encaja. Si no encaja uno. Es decir, si tú no te metes al mundo y lo está atraviesas. la decisión fundamental. Efectivamente. O sea, qué padre que comentes eso, porque yo siempre he tratado de identificar eso. O sea, pareciera que Tolkien describe claramente eso, lo que es el anillo per se, pero esta coparticipación, esta tentación y cómo a lo largo de la historia diferentes personajes reaccionan de manera diferente. Se ven tentados de manera diferente, unos sucumben, como es el caso de Sméagol, posteriormente Gollum, que es el prototipo de la corrupción. Isildur mismo, ¿no? Y otros que no, como Bombadil, que ahora platicaremos. Pero como pareciera como que está este pequeño instante en el tiempo de la decisión personal sin la cual la maldad del anillo no puede operar. Por supuesto, así también lo entiendo. En un asunto todavía mucho más amplio. Es decir, que yo participo de un orden establecido, fijado, el anillo como tal, que además representa macro y microcosmos. Hay un orden universal. Si quieres pensarlo, por ejemplo, en las grandes épicas, hay un destino que debe ser cumplido. Hay un camino que debe ser... Claro, a ver, todos los seres humanos, y esto me parece profundamente fuerte en Tolkien, no importando la raza, no importando de dónde, tenemos un mismo camino. Y es nuestra responsabilidad que nos toque o no el anillo. O que accedamos a esta gran historia, tenemos que meter toda nuestra humanidad en él. Y esa va a ser la gran prueba. Es decir, el tomar el anillo no va a asegurar necesariamente que se cumplan las cosas, porque entramos nosotros en juego. Y es quizá un potenciador de nuestras fallas. Nos invisibiliza quizá como personas o como individuos, quizá nos invisibiliza moralmente, nos borra la culpa, podemos hacer lo que queramos. Sí, el poder te da ciertas ventajas. Cierta y esa, ¿tú te parece, George, que esa fue como la lección que Platón le quiso dar a Glaucón en el mito? A ver, yo creo que el mito es muy fácil, además para decirlo rápido. Hay un pastor en Lidia que lleva las ovejas, se encuentra una vaca en la vaca broncínea, en el centro una caja, en la caja un anillo, con una piedra, tipo los anillos élficos, no el del Señor Oscuro. Y cuando torna al dorso de la mano es visible y al interno de la mano es invisible. Entonces el pastor, que era muy bueno antes, Giges, empieza ahora con invisibilidad a hacer lo que antes no hacía, tomar lo que antes no hacía, oír lo que antes no hacía. Se empieza a pervertir porque no había consecuencias morales y hasta que llega a matar al rey. Es un regicidio, se casa con la reina. Yo creo que el mismo Platón debió tomar algo de esto de la tragedia de Eurípides o de Sófocles de Edipo. Pero bueno, como fea, hace maldades y media y se vuelve un tirano. Al final termina como un tirano. Colorín colorado, Platón termina. Como diciéndole al lector que la moralidad no es tanto que no hayas hecho el mal, sino un poco lo que dice Javier, que pudiéndolo hacer, no lo hagas. Entonces, tienes razón, Carlos, cuando tú dices, ¿no? Si analizamos los portadores del anillo, ¿cómo fue con Sauron mismo, su hacedor y primer portador? Con Isildur, lo que le pasó, que no quiso acatar el consejo de Elrond. ¿Cómo le va a Gollum? ¿Cómo le va a Bilbo? ¿Cómo le va a Frodo? Curiosamente, también lo llega a portar Sam, ¿te acuerdas? Cuando sí, claro. Ella la araña. Es súper tentado. Y después, las tentaciones con Gandalf o con la misma Galadriel. En fin, el anillo provoca reacciones distintas, pero los que son puros, lo dice el propio Gandalf, los humildes, los pequeños, son los que pueden pasar esta prueba de tanto poder sin hacer mal con él. Lo cual me parece que al menos encaja con la sabiduría de Platón. Yo empezando con el mito del Giges y retomando con Tolkien, pareciera, ¿qué opinas, Javier? ¿Es acaso que el hombre es una persona buena y va a permanecer buena hasta que tenga la oportunidad de dejar de serlo? Es decir, de ser malo. O sea, pareciera que eso pasa, ¿no? Sí, o sea, yo soy bueno y tengo mi estructura de principios y tal, pero llega un momento en el que, es decir, ¿estamos condicionados a ponernos el anillo? Yo creo que volviendo al bloque lo platicamos. El consejo de Elrond.
Pues ya estamos de regreso al siguiente bloque de nuestro podcast, el consejo de Elrond. De este momento, que muy a propósito de lo que estamos platicando, donde los expertos deciden qué hacer con este objeto y pues ahí sucede algo muy bonito en la historia, que es la conformación de una gran comunidad, que solo en equipo, en el don entre ellos, son capaces de lograr el acometido. Pero bueno, estábamos, estimado Javier, y yo hacía este planteamiento y desde ahí podemos retomar. O sea, yo decía, bueno, ¿es acaso que la persona es buena hasta que tiene la oportunidad de dejar de serlo? O... Claro, o siempre fue un tirano. Es un tirano desde siempre. El problema quizá del individuo... No se visibilizó su maldad hasta que tuvo la ocasión. Hasta que tuvo la oportunidad de serlo. Esto es lo que quiero decir. Un ejemplo de los griegos antiguos. La lírica griega habla mucho de... A ver, ustedes conocen el Dionisos, Baco, el dios del vino. El vino para el griego es malo. El vino nos lleva a la perdición. Los griegos cuando bebían decían, hoy nos te cae aletheia, vino y verdad. Es decir, el poder tremendo de Dionisos es que tiene la capacidad para irnos quitando las capas. Para revelar que van nuestra verdadera identidad. Exactamente, hasta revelar lo que eres. Oye, voy a poner un ejemplo tonto. Oye, qué mala copa se puso. No, te diría un griego. Este canijo siempre es mala copa. O sea, lo que pasa es que utiliza la persona, la máscara, que le permite actuar en sociedad. Por eso diría, Sam portó el anillo y no fue malo. Claro, porque siempre Smigol lo portó y siempre era... Pero, a ver, me pongo a pensar, por ejemplo, en el personaje de Boromir, que creo que en las películas fue un poco injusto el juicio que se le hace, pero quizá en los libros se expande un poco más, porque Boromir es el héroe, es el rescatador de Gondor. O sea, es la persona elegida y movida por es mi pueblo y es mi encomienda rescatarlo, es el héroe. Y es el héroe que en su momento más oscuro cede a la tentación, o sea, el anillo lo tienta, cede y se va hasta lo más profundo, inclusive a expresar, a acusar a Frodo. Le dice, no, tú no me lo das porque tú eres partidario del enemigo, tú trabajas para él, tú eres sirviente de él. O sea... Entonces me pongo a pensar con lo que están diciendo, porque la construcción del personaje de Boromir por Tolkien es llevada al héroe. Es el héroe que inclusive veía en su padre los defectos de un senescal corrupto que ya había roto el linaje y tal. ¿No? Y entonces, pero, digamos, ahora con lo que dicen que podría ser que siempre había sido así de malo, pareciera que no, o sea, porque es en ese momento y luego, claro, como héroe, no pasan ni 2 segundos donde se da cuenta de la debilidad. ¡Pum! Y lo va a acompañar los siguientes minutos, pues, del momento en el que se encuentran, hasta la prueba final, que es dar la vida por Merry y Pippin ante los Uruk-hai. Entonces, planteo esto de Boromir porque mira, ahí, ¿cómo la ven? O sea, porque... Tomo una más la estafeta de Boromir y le pasamos a Javier el micrófono. Mira, yo ahí tengo mi discrepancia, bendito sea Dios que discrepemos, querido jefe, pero, porque cuando está en el concilio de Elrond, Boromir es el que dice, usemos el anillo para ahora ser poderosos y darle jaque mate al malvado. Entonces, ahí es cuando Gandalf dice, no es así. Elrond mismo dice, no es así. O sea, es un anillo que tanto poder te pervertiría. Entonces, a ver, yo creo que esto también trae un tema que no me parece que Boromir es entre ingenuo, no malo, pero ingenuo, tal vez lo diría frente al poder. Ahora sí, retomo al tema que estamos aquí, el anillo, la capacidad de poder, la capacidad de maldad, la bondad natural y si solo el bueno puede ser el portador del anillo. No lo sé. A ver, lo que quiero decir es, a veces uno piensa, ¿cuál es el voto inaugural creador de estos anillos? ¿Por qué se crea el anillo? ¿Cuál es su finalidad o cuál es su intención? Exactamente. Uno para controlar todo. Exactamente. Para establecer un control. Es decir, ¿Poder? Sí, aguas. Ahora, no necesariamente el control o el poder está referido a
o se distingue entre el bueno y el malo, ¿no? Bueno, con una gran connotación de venganza y odio. O de orden, o de estructura, Bueno, te voy a decir que hay una... o de cosmos. Sí, el poder puede ser usado para bien. Sí, en Efectivamente, ¿no? Sí, es sí. decir, que la Pero- carga semántica Autoridad, del poder... claro. Porque, Bueno, a pero ver, fíjate que esas son las sí. tentaciones No, pero a ver, que pero- tuvo Gandalf y Galadriel. De acuerdo, Sí. pero O voy sea- a ir a 3 anillos. A ver, ya que das juego. 3 anillos interesantes de los que sabemos sus nombres, ¿no? Narja, el anillo rojo de fuego, que lo tenía Círdan, Sí. constructor de naves. Por cierto, Ninja, Kidran, el único elfo con barba. sí. Y ese Círdan, por cierto, además de esa curiosidad que dices, Círdan que se queda en los puertos, Ajá. es el que cuando llega Gandalf se lo da. Entonces sabemos que uno de los portadores del anillo rojo, el que enciende el que inflama los corazones, es el mismísimo Gandalf. Sí, Lo señor. sabemos hasta el final Sí, señor. del Silmarillion. El segundo es Ninja, el anillo de agua o el blanco, el anillo blanco de diamante que lo porta Lady Galadriel. Ujú. Y el último es el anillo Vilja, el anillo azul o del aire, ¿no? De la sanación, uno de la pureza y otro del ímpetu, del arrojo. Tal. Entonces hay Que lo anillos. tiene Elrond. Elrond, por cierto. Entonces, Elrond, Galadriel y Gandalf forman eso. Los que antes forman el Concilio Blanco. Entonces, a ver, sí, la prueba es que hay anillos que son usados para el bien. ¿Es correcto? No son el único, pero son anillos buenos. A ver, ¿cuántas veces Gandalf todo estaba a punto de derruirse y es el que inflama corazón, el que trae la esperanza, el que llega con un espíritu de fogosidad a levantar a la esperanza? Entonces me inclino a que sí hay anillos, tal vez no el afán del único, pero sí hay anillos que usados bien pueden hacer bien y traer sí, orden. En la parábola del hijo pródigo. Le dan el anillo. ¿Mm? Te restituyo Tienes toda la razón. Muy al bueno. orden de la familia. Muy Te bueno. restituyo a este camino. Jerjes, en el libro de Esther, Ajá. le da a Amán el anillo que tiene el poder de aniquilar a todos los judíos. Chir, a ver, el anillo tiene esta doble cara como símbolo, producto de nuestra imaginación. Somete, libera, ordena, aniquila. Ujú. Es decir, Si trae oscuridad, trae luz. sí, efectivamente. Por eso cuando preguntábamos originalmente, oye, esta vocación de poder está reafirmando una búsqueda de moralidad. A ver, en un sentido determinado hacia el bien y el mal, me parece que, o consciente, absolutamente consciente de eso, hacia el bien y el mal, me parece que no, pero amplía nuestras posibilidades. ¿Quién es él que dice, estoy tentado por el mal, lo voy a hacer y en el último momento? Ese es el héroe. Porque el héroe baja a lo más profundo Mm. de sí mismo, muere mentalmente, muere espiritualmente. Lo sabemos, los grandes héroes mueren y Ahí reviven. rescatas a Boromir. Descienden a los la idea de infiernos. Carlos. Los infiernos no son una angustia, no ¿Sí? son la capacidad que tú dices, híjole, puedo hacerle mal a este canijo, o sea, es que mejor no. ¡Pum! Ahí decides, sales de ese estado. Puede arrastrarte, hacerte perder por completo y entonces decides, como verdadero héroe, dárselo al demás. Wow. Hay también una Que fuerza. Frodo en mismo esa lo muestra. haces héroe en ese Por sentido, supuesto. tan humano como nosotros. Por supuesto. Es decir, no el que nunca ha sucumbido al anillo, sino el que incluso habiendo probado las mieles del mal, es capaz de conversión, de cambio y de levantarse de eso, ¿no? Por supuesto. Bueno, así. Oye, Javier, y bueno, quizá George, para ya ir concluyendo, una persona virtuosa que busca el bien, que sabe sus puntos buenos, sus puntos malos, ¿sabría que usar el anillo está mal y por ende lo rechazaría? Es una muy buena pregunta, ¿no? Creo que sin tener ninguna autoridad al respecto, creo que la gran pregunta de la épica, de todas las Ujú. épicas, es ¿hacia dónde vamos? La épica nos responde todo. Por eso Platón va a decir, ay, cuidado con los poetas épicos porque nos van a enseñar una serie de cosas. Claro, porque tienen respuestas. Porque dicen, oye, esto es, o sea así, o así vas a poder vencer a tus enemigos, o estos son tus enemigos, o esta es tu familia, o esto es lo más importante, o este es tu Dios. Una serie de caminos importantes. Entonces, lo que hace la épica, buscando esta serie de cosas, es preguntarse, ¿te conoces? Correcto. ¿De acuerdo? ¿Sabes quién eres? ¿Qué tal si lo descubres? Ok. ¿Qué tal si te llega a ti el arma? ¿Qué tal si te miras en ese espejo y tienes la capacidad de aniquilar a los monstruos? ¿Se te olvidará tu esposa? Sí, sí, sí. ¿Se te olvidarán tus hijos? Odiseo, por ejemplo. Sí. ¿Te convertirás en asesino de otros? Buen tirano. ¿Cómo vas a actuar? Exactamente. Salvador. No, bárbaro. Cuando llegues a eso, Bárbaro. cuando descubras, no, el objeto no te hace ser eso, Sí, 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 sino sí. que descubras a través de esta
ruptura de la limitación humana, ¿quién eres? ¿Cómo vas a...? Oye, o sea, No, ¿estás diciendo no. que la vida de cada uno es como una suerte de epopeya? Sí, por supuesto. Esta es Ok. nuestra historia, esta es nuestra gran epopeya, el canto de la tribu. En esta estamos metidos, Ok. todos. Y de manera, por supuesto, individual, pero claro, de manera comunidad humana, también. colectiva. Somos una misma comunidad que anda dando tumbos para descubrirse y para ver qué podemos hacer con lo que se nos da o con lo que encontramos o lo que descubrimos. Esa idea ¿Y es de nos Gandalf, ¿no? diferencia? Como dice Claro, Sí, sí, sí. cuando está con claro. cuando está en casa Doom. Ajá. Te gusta mucho esa idea, ¿no? No sabemos el pasado ni el futuro, sino... Ah, bueno, sí, cuando está haciendo su berrinche Ajá, Frodo, que por exacto. qué carambas le tocó a él hacer todo esto, A y ver. que en el berrinche dice, ojalá y Bilbo Ajá. hubiera matado a Gollum. Ajá. Entonces ahí lo regaña a Gandalf y le dice, pero es que no está en tu poder decidir. Lo único que puedes decidir qué hacer es qué hacer con el tiempo que se te ha dado. Es la idea tuya, ¿no? Sí, y finalmente, ¿qué vas a hacer cuando encuentres eso que te da poder? ¿Qué vas a hacer cuando encuentres eso? ¿Los vas a poner al servicio de los demás o Qué curioso que lo pongas de esa manera, a dónde estimado vas? Javier, porque curiosamente así es el proceso reflexivo de Galadriel Ujú. en su proceso de tentación. O sea, ella, como un elfo que son perfectos y que se conoce perfectamente bien, su momento de tentación es, si yo tuviera esto, tratando de hacer el bien, todo mundo me comenzaría a reconocer y entonces mi hermosura sería tal y entonces dice, no, pero hace una afirmación que me súper encanta. Dice, he pasado la prueba, seguiré siendo Galadriel y me iré disminuyendo. El autoconocimiento. Pero y me iré disminuyendo. O sea, pareciera que la persona virtuosa, la que se conoce a sí mismo, la que es feliz con lo que tiene y que no necesita de más, sabe sus límites, su vida hacia dónde va y no necesita de ningún artilugio, con voluntad o sin voluntad, Para ser sí mismo. para hacer cualquier otra cosa. Extraordinario. Y yo creo que ahí está la clave. Hombre, qué conclusión. Y dejar paso a los demás. Bueno, sí. Porque me disminuyo también para Bueno, que vengan los otros. Fíjate que, bueno, muchos afirman que las grandes tentaciones del anillo están dirigidas al egoísmo. Por eso las tentaciones es seré más grande, seré más poderoso y tal. ¿Y cómo se contrapone en dos cosas? O sea, ¿por qué Sam logra salir avante de Ujú. por dos cosas? Primero, porque es el don, o sea, es su amigo. Su amigo es Frodo, o sea, el amor que le tiene a su amigo lo hace humilde en contra del egoísmo, el don y la humildad. Y entonces ya el anillo ya no pudo más con el gran Samwise Gamgee, ¿no? Extraordinario. Melon, dice. Melon, amigo. Amigo. Así es. Bueno, pues vámonos con el último bloque de nuestro podcast del día de hoy. El sendero hacia Mordor. Ya estamos de regreso al último bloque, el sendero hacia Mordor. Cada semana nos vamos acercando a Mordor, que curiosamente Mordor no era las tierras que vimos en las películas, era una región fértil que sí tenía como nosotros nuestro Popo, el Popocatépetl, nada más que ahí el Monte del Destino. Sí. Y al parecer es Sauron el que hace que haga erupción y tal. Pero bueno, ya nos estaremos acercando hacia Mordor. Pues, estimado Javier, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que estás más que invitadísimo a acompañarnos en Claro, otro por momento. supuesto. Quedaron un chorro de líneas de diálogo, de conversación y yo te estamos muy agradecidos por tu tiempo y por ayudarnos a entender y a querer cada día más esta gran obra de Tolkien, donde pues hemos tenido alguna serie de reflexiones sobre poder, decisiones y moral en el episodio de hoy. Y yo me quedo quizá con una afirmación. Yo creo que si necesitas un anillo de poder para ser feliz, quizá no estás escogiendo adecuadamente en tu vida, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto, George, vamos cerrando ya nuestro episodio. Mira, yo me del día de quedo hoy. con una idea que me gustó y la acabas de decir al final de la sección pasada. Cuando en el capítulo 2 de La Comunidad del Anillo, La Sombra del Pasado, Gandalf explica toda la historia del anillo a Frodo, el siguiente capítulo se llama Tres es compañía. Es decir, hay una oposición entre el anillo, su oscuridad, el egoísmo y la comunidad, la amistad, el amor. Sí. Y esta polaridad es fabulosa, hay que aprenderla a descubrir entre líneas
en Tolkien. Siempre el amor, la amistad, la comunidad son el contrapeso al ejercicio tiránico del poder. A mí me gusta eso como conclusión. Mi estimado Javier, ¿con qué te quedas? ¿Con qué te quieres despedir? Primero les agradezco muchísimo la invitación, la hemos pasado muy bien. Y justo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos de nosotros? ¿Hasta dónde queremos llegar? ¿Y qué fronteras vamos a cruzar o no para convertirnos en lo que debemos convertirnos? En lo que el anillo nos busca o en lo que la realidad nos busca. Y entonces tomar una decisión clara al respecto. Siempre, evidentemente, en comunidad, en servicio a los demás, en caridad a los otros. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, la pasamos re bien. Muchas gracias, estimado Javier. Qué padre que pues Tolkien haga esta magia de acercarnos y de conocernos y de hacer siempre nuevos amigos. Para el próximo episodio tenemos un súper episodio. Estaremos hablando de las 6 claves de la felicidad de acuerdo a Tolkien. No se lo pueden perder. Estará con nosotros un invitadazo también. A veces hay fans de Tolkien o estudiosos de Tolkien, pero también hay como círculos más ampliados que se van acercando, no tan clavados quizá como nosotros, pero bueno, entonces estará con nosotros un invitadazo en el próximo episodio y pues ya se acerca también, no está de más mencionarlo, la segunda temporada de Rings of Power. ¿La estás esperando, George? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. ¿Te gustó la primera temporada? 2, 3. Dicen que viene corregida, ¿eh? Sí, ¿A ti te gustó, Javier? ¿La primera? Sí, me ¿Estás gustó. esperando la segunda? Me gustó. La visión antropológica me pareció muy, muy linda. Discrepo. Bueno. Es que él dice, los pelosos no me gustan. No, bueno, y al parecer viene una tercera raza de hobbits, los fuertes. Sí, que bueno. se van a encontrar por ahí de las regiones de En el Run. segundo proemio del Señor de los Anillos explica Tolkien perfectamente las 3 razas de los hobbits, ¿eh? Ahí está, claro. Más claro que mi ¿Pero no te gustaron los pelosos? Ay, no. Muy mala la... Bueno, sí, ya. No, yo creo que están tomando una gran decisión muy arriesgada. Ya la platicaremos por ahí del episodio 4, que ya hayan salido los primeros episodios, que es incluir a Tom Bombadil. Sí, por supuesto. Peter Jackson no quiso meterse en honduras. No se metió. Las primeras adaptaciones animadas del Señor de los Anillos no mencionan. Ni las ediciones. No. Nadie había querido tocar ese personaje y pues. Hay que dedicarle un capítulo entero a Tom Bombadil. Sí, hablar de Tom Bombadil. Okay. Sí, sin duda que sí. Pues bueno, pues este fue el episodio desde la Taberna de Tolkien. No olviden escucharnos cada semana en su plataforma de podcast favorita. Y síganos en nuestras plataformas, en Instagram, La Taberna de Tolkien, en X, @_Taberna de Tolkien y en TikTok, @La Taberna de Tolkien. Y no olviden suscribirse a este canal de YouTube para tenerse al tanto de las noticias desde la Taberna de Tolkien. Estimado George, gracias. Estimado Javier. Adiós. Namarie, a todos. Bye. Adiós.